bienvenidos a un nuevo video en el cual armaremos el fascículo 63 del Volkswagen. Ahora sí se nos dio y tenemos muchas piezas para agregar. Vamos a agregar lo que sería la parte interna del techo y todas estas piezas. Vamos a agregar también las dos puertas que ya tenemos armadas y algunos detalles del interior. Pero vamos a dejar las puertas de lado porque a mi parecer van a ser las últimas cosas que vamos a agregar, porque resulta más cómodo de otra manera. Más que preocuparnos porque se nos abra o hacer fuerza y sin querer rajar un vidrio, mejor dejemos eso de lado un rato y nos centramos en agregar todo lo que se puede y las puertas al final. Vamos a armar el espejo retrovisor con el plástico que tiene un film protector para no dejar marcas, y del otro lado tiene pegamento. Lo vamos a pegar aquí, lo vamos a colocar adentro y después cuando terminemos de poner todo, e incluso cuando ya terminemos de colocar todo este fascículo, el film que tiene el cristal se lo vamos a dejar. Yo se lo voy a dejar al menos y se lo voy a quitar cuando termine. De esa manera yo tengo que seguir manipulando dentro del Volkswagen y de esa manera evito que se ensucie, se marque, le deje la huella o lo que sea. Y se lo saco después al final cuando ya no hay que tocar más nada. Con una pinza de precisión se saca por la puertita y queda perfecto. Un detalle con la luz interior es que tiene como un diente de un lado, una marquita, no sé si se llega a ver, de este lado. Ven que tiene como un relieve, a ver si lo pongo así. Al lado. Ahí. No se ve. Como tiene como un dientito. Este dientito lo vamos a colocar de arriba hacia abajo y tiene que quedar de este lado, ¿sí? El por qué no sé, pero capaz es porque de ese lado estaba la tecla que encendía la luz interior. Entonces es como un detalle que tiene, que es ínfimo, pero tenemos que armarlo lo más realista posible. Así que bueno, vamos a poder armar. También vamos a agregar todo al chasis que ya tenemos, así que vamos a agregarlo todo también. Así que bueno, sin más, pongamos manos a la obra y veamos cómo queda. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that.
I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Como pueden ver, más o menos, ya colocamos las dos puertas y el interior. Esta parte de acá, lo blanco, no vamos a colocar dos tornillos porque parece que luego vamos a tener que pasar algún cable para darle luz, ¿sí? Y como pueden ver, los pueden sacar de vez en cuando para hacer mejor fuerza con los destornilladores. Pero por ejemplo, cuando puse las puertas,
como yo tengo que hacer presión, es bueno tenerlos colocados, ya que eso refuerza y no me permite arruinar el modelo. Así que hay veces que es mejor no hacerle caso a las instrucciones. Siempre las lean hasta el final, porque hay veces que parece que puede ser un poquito más cómodo de otra manera. Pero bueno, ya pueden ver. Incluso hasta pueden probar las bisagras. ¿Ven? Y que tiene un buen cierre. Perfecto. Con el tiempo, si ustedes abren y cierran mucho las puertas, el palito se va a ir desgastando. Tratemos de que no, ya que va a ser de exposición más que otra cosa, es poco probable que estén abriendo y cerrando a cada rato. Pero si empiezan a ver de que empieza a no trabar, van a tener que buscar otra forma de poner una trabita o algo. Pero va a ser algo externo al modelo, así que bueno, siempre hay que evitar eso para que quede lo más perfecto posible. Pero bueno, hasta acá será el video de hoy. Fue un poquito más largo de lo normal porque hubieron muchas piezas que agregar, muchos tornillos que sacar y volver a colocar. Y los detalles se agradecen y me encantó este fascículo, tiene muchas cosas y a su vez yo ya estoy viendo muy cómo va progresando mucho el armado. Recuerden que esto lo pueden seguir guardando en la caja en la que vino, porque todavía entra. Y lo pueden apoyar incluso sobre el mismo el empaque que vino. Ya pueden seguir apoyándolo encima. No pueden poner la parte de arriba, pero la parte de abajo al menos amortigua un poco el movimiento. Pero bueno, hasta acá el video de hoy y espero que les haya gustado. Adiós.